Bueno, pues ya empezó acá el debate, como siempre. Como Hay siempre que se grabar adelantan a los hechos. Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Azucena, muy contento de estar aquí con un querido amigo con el que nunca estoy de acuerdo, pero se le aprecia. ¿Cuál de los dos? Bueno, los dos, pero en este caso le damos la bienvenida a Raúl Bolaños. Raúl Bolaños, vicecoordinador del Partido Verde en Diputados. Bienvenido, Raúl. Gracias, Azucena, qué gusto estar aquí contigo, con mis excompañeros senadores Israel y por supuesto con el doctor Álvarez y Casa. Se quieren mucho hasta que empiezan los desacuerdos, está bien. Hasta los desacuerdos nos queremos. ¿Sí? Sí, nos pegamos con tubo, pero hay respeto. Claro, Israel Zamora, ¿cómo estás? Muy Bienvenido bien, de nuevo. Azucena, muy contento de estar aquí con mis compañeros también. ¿Con quién quieren empezar? ¿Quién tiene la supremacía de la mesa? Yo. Adelante. Emilio Álvarez y Casa. Vergüenza la aprobación que hicieron en el Senado para intentar detener la reforma judicial. Es, como dice el dicho, tiran el niño con todo y agua sucia o con todo y agua, porque no es solo suspender los instrumentos de control constitucional, no solo es para esto. La intención es detener la reforma judicial, pero cometen excesos que son realmente ya de un corte autoritario. Por ejemplo, dejan a las entidades de la República sin mecanismo de defensa para cualquier reforma constitucional. Si de repente deciden cambiar las atribuciones en educación, en seguridad, en recaudación de impuestos, los estados ya no pueden hacer nada, porque han quitado las controversias constitucionales, que es el mecanismo de control para oponerse a las reformas. Pero también eso ha sucedido con las acciones de inconstitucionalidad y eso ha sucedido con el amparo. Qué lástima que no leyeron la tesis de licenciatura de Saldívar, que decía la ley de los amparos contra las reformas constitucionales. Me parece que en 28 días llevamos. Este gobierno ha tomado ya entonces mecanismos que nos disipan las dudas. ¿Acerca de? Por ejemplo, eso que le llaman un gobierno que va a escuchar a todos, ya nos dijeron que no. Es un gobierno que no obedece a los jueces, solo lo que considera que tiene que obedecer. Es un gobierno que está recortando libertades y derechos, y podrán decir lo contrario, pero ahí están los hechos. A ver, en este caso, hasta una parte del Partido Verde se manifestó en contra de Raúl Bolaños, bueno, lo que generó ahí una llamada de atención, dicen. Ya les estamos aplaudiendo, por fin. Salió un comunicado la semana pasada diciendo pues que no estaban de acuerdo con este tema de la supremacía, luego dijeron que era falso, luego Arturo Escobar dijo que él no estaba de acuerdo, que se tenían que modificar algunos artículos, y hizo una rebambaramba. Mi pobre Leti Robles de la Rosa, a quien le mando un beso. Un abrazo para Leti. Leti. La acusaron de algo que era falso. Yo le pedí disculpas en lo personal, es mi amiga, la respeto y la considero de las mejores. Porque Leti dio a conocer ese comunicado que nos llegó a muchos por WhatsApp y se fueron contra Leti. Pero Raúl. bueno, aclarando rápido para iniciar en el debate y contestarle al gran Emilio. Primero, la opinión fue expresada por Arturo Escobar a título personal, él mismo lo refirió, le preocupaba la reforma al artículo primero, misma que fue retirada, y al solamente estar hablando ahora de la reforma al artículo 105 y 107, el propio Arturo Escobar en lo personal está de acuerdo. La posición del Partido Verde fue aclarada ese mismo día, estamos a favor de esta reforma, y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, que en este momento todavía nuestros compañeros de la oposición, fíjate cómo lo dice Emilio, es hasta vergonzoso, no obedecen a los jueces. Pues ¿Cómo vamos a obedecer a un juez que está violando flagrantemente lo que ya está preestablecido en la Constitución, en nuestras normas? Lo que estamos reformando hoy en día con el artículo 107 y 105 es lo que ya se menciona en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, la supremacía constitucional. Y no olvidemos lo que menciona el artículo 39 de la Constitución, que el poder emana directamente del pueblo. Fueron 36 millones de mexicanas y mexicanos los que nos eligieron, y lo repito porque estamos dando un falso debate. ¿En qué momento? En la Cámara no fueron 36 millones. Pero es a donde voy, Emilio. ¿Qué momento un juez, una jueza, para ser claros, puede más que el constituyente permanente? Que 500 diputados y que 128 senadores. La misma mecanismo. Una juez que está violando lo que está plasmado en la Constitución. Lo combates con los instrumentos que la ley te da. No de plano dices, no, a mí no me gusta y no lo cumplo. Lo combates con los instrumentos que la ley te da, Raúl. A ver, Israel. Bueno, la reforma del 105 y 107 que se aprobó en el Senado solo viene a confirmar algo que ya estaba en el sistema. Es mentira
que se acabe con los medios de defensa como la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que están previstas en el artículo pero 105. No sobre la No, pero si Constitución. solo las arrollan, hombre. Nunca fueron procedentes ni las controversias ni las acciones. Solo que ahora se queda ya ahora sí plasmado. Antes estaba de manera implícita al no existir un artículo que lo permitiera. O sea, nunca se ha recurrido, digamos, a una acción de inconstitucionalidad sobre la Constitución. A ver, que nos presente aquí, Emilio, la sentencia en donde se haya emitido un control constitucional de reformas o adiciones. No existe. Tumbamos todo, a la Constitución. Todo lo que se llama el plan B lo tumbamos por eso. Para ser muy claro, Azucena, de los 136 artículos de la Constitución que tiene nuestra Constitución, son los únicos que no se pueden impugnar. Cuando hay una reforma a esos 136 artículos, no se puede impugnar. Los miles de artículos que están contemplados en las leyes reglamentarias, esos siguen siendo objeto de control constitucional a través de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el amparo. Es mentira que se le prive ahora a los ciudadanos de ese derecho. No se van a poner de acuerdo. Nada más doy un dato. Ajá. El procedimiento para aprobar una ley es constitucional. Y acá mis compañeros de la mayoría sistemáticamente violaron los procedimientos constitucionales. Gracias a las acciones de inconstitucionalidad les tomamos más de 30 cuando fuimos senadores. Más de 30. De leyes reglamentarias. Y reformas también. Pero de la Constitución ninguna. Sí, de la Constitución ¿cuál? Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí queda absolutamente no evaden. Pero ¿cuál constitucional? La reforma constitucional en materia electoral así la tumbamos. Y la reforma eléctrica. Pero no eran reformas a las leyes reglamentarias. Perdóname, pero lo que queda absolutamente claro es que el procedimiento es constitucional. A ver, Emilio, y ahora ni siquiera tenemos vacunas sobre eso. Emilio Álvarez y Casa, ¿se ha retirado alguna reforma que ya esté en la Constitución? Mira, lo que pasa, hay esta jurisprudencia. Hay esta jurisprudencia y lo que pasa es que no reconocen lo que no les gusta. ¿Cuál? Todo lo que hicimos el sexenio pasado, te voy a traer la lista la próxima semana. Para que y ahí vemos cuáles son las constitucionales. Mira, es una y no solo de ahorita, porque la décima época, que es a partir de la reforma 2011, es la que están haciendo pedazos. Y cuando quitaron la mejora que hicieron de la última reforma, que estaban diciendo no se puede mejorar ni procedimientos, no se puede cuestionar ni procedimientos, y todo lo que quitaron, es justo por eso. Ya como en el box ya sonó la campanita. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad, Azucena, y lo hemos platicado en la Cámara de Diputados, y ojalá en estas mesas vayamos a esto, porque es un debate jurídico muy bonito, donde realmente si nos metemos al fondo podemos analizar como juristas qué es lo que está sucediendo, lejos de mentir y lejos de estar diciendo lo que no es. Hablamos de jurisprudencias, contradicción de tesis 105-2021. Al resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, la propia Corte ya se pronunció sobre lo que hoy estamos elevando a rango constitucional con la reforma al 107, que no procede una suspensión de un amparo ante una reforma constitucional. Y las controversias y las secciones de inconstitucionalidad. Esas tienen unas fracciones en el 105. Por favor. Tienen las fracciones que son claras, Emilio, y esas fracciones no se tocan, solo se dice reformas o adiciones a la Constitución. Lo que ustedes están haciendo es, uno, solo obedecen la ley cuando se les pega la gana. Y eso, lo acepto. Si lo dijo el clásico que ya se fue, para no citar, ahora sí que no vengan con que la ley es la ley. Y ahora dicen ustedes que la jueza se sobreexcedió, y la presidenta lo dice, y solo cumple lo que se les pega la gana. O sea, hace 8 días... Ahora, la jueza, hay que hacer el apunte, la jueza no está echando atrás la reforma, está pidiendo que se baje la publicación mientras se resuelve el camino legal. Pero el efecto de la suspensión es que se quede sin efectos hasta en tanto se resuelva el fondo. Es decir, ella se está poniendo por encima de un poder. Pero imagínate una jueza por encima de un poder constituyente, que la facultad real del legislativo es reformar la Constitución. Pero había un camino legal. Es el mundo al revés. Pero ustedes en el legislativo tienen una sobrerepresentación ilegal y espuria. Eso ya está resuelto. No regresemos a eso. Hace 8 días en esta mesa tú preguntaste entonces quién es el órgano que tiene el control constitucional. Lo acaba de mencionar Raúl. La iniciativa, imagínate quién la presentó.
los dos presidentes de Jucopo, de Senado y de la Cámara de Diputados, o sea, Ricardo Monreal y Adán Augusto, y los dos presidentes de las mesas directivas, Noroña y Sergio Gutiérrez. Ellos dos presentaron y reformaban 4 artículos. El Poder Constituyente dice, permíteme, aunque el porro se vista y se da porro, se queda, ¿no? Dijo, el control constitucional se da en el Poder Legislativo en el momento que le dice, no, de esas 4 artículos que tú pretendes, solo vamos a modificar 2. Ahí está el control constitucional. ¿Por qué no se puede dejar en manos de una jueza? ¿Por qué? O de un juez en general. Imagínate dejar la responsabilidad, como dice, de nulificar los efectos de una reforma constitucional aprobada por 1093 legisladores, como sucedió en el caso del la reforma al Poder Judicial. Y es más posible que una persona se equivoque, como la jueza, que 1093 legisladores. También que se corrompan o que haya intereses que vayan en contra del interés Si general. esos 1093 legisladores no son capaces de mover ni una coma y solo obedecen, perdóname, pero... A la reforma del Poder Judicial se hicieron 100 modificaciones. A final de cuentas, pues maestro, es que es así. No, estoy describiendo un hecho. Estoy describiendo un hecho. Usted no le mueve ni una coma y lo hicimos N veces en el Senado. Vamos a dejar eso sobre la mesa y respondes al regresar. Sí. Tú dices que los diputados... Yo digo que, perdóneme, pero actúan como un solo cuerpo, no le mueven ni una coma y lo vimos cantidad de veces y... Si no les gusta lo que resuelve una jueza, sí, un magistrado, utilicen los medios legales para combatirlo. Regresamos con tu respuesta, Raúl Bolaños. Con 46 minutos se ha hecho mucha referencia a lo que dijo en su momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hoy parte del equipo de Claudia Sheinbaum, respecto a este tema de la impugnabilidad de la Constitución. Esto dijo, ¿qué fecha es? Bueno, ahorita les digo, ahí va. No es indisponible incluso para las mayorías. Quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, ¿este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el nuevo paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. No se trata de inaplicar el artículo 19, se trata de interpretar armónicamente la Constitución, y en esa interpretación armónica, si la restricción del artículo 19 tiene que ceder porque llega a ser nugatorio el derecho de libertad personal y de presunción de inocencia, entonces privilegiamos esta interpretación. Eso creo que es el tema principal. Ni nos estamos arrogando facultades que no tenemos, ni estamos siendo constituyente, ni estamos alterando la división de poderes, ni necesitamos ninguna vía específica. Es nuestra función constitucional, se tratara de un amparo, de una controversia, de una acción. ¿Por qué? Porque en todo asunto, cuando hay una colisión, una antinomia entre preceptos constitucionales, hay que resolverlo de alguna manera. Porque en este caso, pues no son... Wow. Bueno, yo no comparto ese criterio, y además creo que lo que él menciona de cuando haya una antinomia en la Constitución, o sea, cuando hay normas que entre ellas son contrarias dentro de la Constitución, creo que esa es la palabra clave. Yo creo que no las hay. Y mi criterio con el que yo me quedo es el que ya habíamos compartido aquí, presunción de inocencia y prisión preventiva. Ese fue un comentario que hizo él. Claro, la jurisprudencia 2022. de la Suprema Corte de Justicia, que fue emitida por Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, por Javier Lainez y por Yasmín Esquivel, que son ministros y ministra actual, es que es improcedente el control constitucional, porque, repito, ese control de reformas o adiciones a la Constitución recae sobre, en este caso, ahora sí ya no le reformador. Ahora sí ya no. ¿Qué cosa? Ahora sí ya no le haces yo no caso a comparto Saldívar. ese criterio, y además creo que la palabra que él utiliza es la clave. Pero para lo que él estaba puso diciendo, al final como ejemplo, solo como un ejemplo, y dijo, ni modo que la Suprema Corte no tenga esa facultad, ni nos arrojamos. Lo sé clarísimo. Pero el requisito que él mencionó fue que haya una antinomia en las normas de la Constitución. Contradicción entre yo entiendo una que norma Saldívar puede y otra cambiar, pero cuando era constitucionalista y era integrante de la Corte decía esas cosas. Y ahora ya se les olvidó. una alusión pendiente. Sí. Ahí. Raúl se quedó pendiente porque Emilio Álvarez y Casa sostiene que todos los diputados de Morena votan a ciegas, ¿no? Que no mueven ni una coma. No se lo puedo aceptar.
Porque en esta mesa... Bueno, Morena, Verde y los PT. tres fuimos legisladores, pero actualmente en esta legislatura el único que es legislador de esta mesa soy yo. Y no mantengo mi dicho. Y no le acepto ese insulto pues es verdad. a la inteligencia y a la No, capacidad de cada legisladora y legislador. No lo es. Sí, es verdad. A mí me lo dijeron los legisladores. Bueno, yo lo escuché, de algunos que legisladores. Tu fuente te aclare qué pasó con el retiro del artículo primero, que como venía la iniciativa, de repente por una Cuéntanos decisión tú qué pasó. en el Senado de la República se retira esa reforma. ¿Quién lo ordenó? Pues porque la presidenta lo dijo. ¿Y a ti te consta? Pues es público y notorio. Es público y un notorio. análisis en el proceso legislativo en el Senado de la Raúl, República. por el amor de ¿Dónde Dios? se retira? Yo no acepto. Bueno, pues Yo no lo acepto aceptes, ese pero insulto. no Y mira, lo Emilio, lamento, pero A ver, lo mantengo. Raúl, ¿cómo Déjame fue? continuar. ¿De dónde llegó la llamada, la instrucción? Es que no sé qué pasó en el Senado, Azucena. Yo sé que se presenta una iniciativa que al otro día en la mañana retiran el artículo primero y hoy en día lo que vamos a Pero discutir no preguntan ustedes en la qué minuta que pasó. recibimos en la Cámara de Diputados es la reforma del artículo 103 y 105 y 107. Déjame nada más terminar esta respuesta a lo que decía Emilio. Yo represento actualmente a 130,000 oaxaqueñas y oaxaqueños que me eligieron. Y así como yo, hay 300 diputados por mayoría relativa que lo que comprometieron en su campaña lo deben de cumplir. Y nosotros, quienes representamos a esta coalición, comprometimos la reforma al Poder Judicial y no podemos fallar ante la confianza que nos dio la ciudadanía, le guste o no le guste a la oposición. Y la última parte del argumento que decía Emilio, es el mundo al revés, Azucena. ¿Cómo un juez va a ir en contra, un solo juez, de la naturaleza de la existencia de un poder legislativo que representa a distritos federales, a estados de la República y que tiene como única facultad y exclusiva el poder constituyente para reformar la Constitución e incluso hacer una nueva Constitución? Pues, si con la pena, pero mantengo mi argumento porque yo he escuchado a legisladores que a mí me han dicho en corto, no voy a decir sus nombres por respeto, no del me Verde, de Morena, del Verde y de Morena y del PT, me dicen, tienen razón. En múltiples ocasiones me lo han dicho a mí, así que no solo no lo retiro, lo mantengo. Yo no puedo aceptar. Oye, será tu caso, será tu caso. Yo no puedo aceptar. No, pero es que es ustedes- así. La presidenta no fue lo la es. que salió a decir y se armó tal escándalo por el artículo primero Mira, constitucional a que ver, tuvieron que retirarlo. Es que fue Raúl, una salvajada. ¿Ustedes iban a votar a favor con modificación o sin modificación? No, nosotros... Porque el único que se opuso públicamente fue Arturo Escobar. Pero es que ni siquiera había tenido el Senado de la República la reunión previa de las y los senadores del Senado. Escobar iba muy bien, tocaba. hombre, pero me lo cepillaron. ¿Qué No, osas, se señor? retira el artículo primero y el propio Pero Arturo no lo fue al pidió el Senado a Verde, aceptarlo. lo pidió Arturo. ¿Ustedes Arturo iban a lo pidió, pero votar Arturo- con o sin modificaciones? No había el Verde emitido un solo comunicado hasta la tarde de ese día. El Verde estaba valorando qué iba a hacer. Y nosotros, incluso yo salí a declarar en medios de O sea, Cámara si de no le Diputados. modificaban, ¿ustedes iban a votar en contra? No te sabría decir porque lo modificaron y entonces pero, vamos a ir en Azucena, contra. Bueno, a favor. la a ver, manifestación Israel de la Zamora. voluntad de los legisladores se expresa Su para voto. efectos prácticos a través del voto. O sea, lo que Correcto. se diga o no, Correcto. tú lo expresas a través del voto. Lo que se Correcto. diga antes, incluso me ha tocado ver a compañeros del PAN que dicen, esta reforma va muy bien, la vamos a acompañar, y de repente, pum, nos la votaban en contra. Entonces, de nada servía todos los argumentos que habían dado a favor los del PAN durante los programas sociales, por ejemplo, cuando se discutían. Por eso generó y- tanta molestia el no voto de Cintia López Castro. ¿Qué pasó? Ah, es que Rubén Moreira no pudo venir, el diputado. Se sintió mal, Cintia, ¿no? Pues Ah. estaba ahí, y ¿Por qué te no ríes, que se Raúl? fuera a, ¿No? ¿Por no qué que se te fuera a ríes? vivir a Oaxaca. Ella es de la Ciudad de Ella es de la Ciudad de México. México. ¿Por qué O sea, te ríes, no, que no- Raúl? a ver. No, explícame. no estoy del PRI. Yo hablo por las y los Es que por eso diputados es y senadores cierto, del Verde. se manifiestan en Yo, su voto. yo vi a y Cintia no en una votó. posición en la sesión en contra de la Sí, pero reforma. luego no votó. Entonces, No votó, se pero- reflejó en el y ahí voto. estaba en el pleno. pero eso, ¿por qué tendríamos culpa Bueno, yo en creo- Morena, No, en el porque Verde o en el PT, que no esta vaya uni- ella? En esta única O sea, ocasión ¿cuál que es la no sienta culpa que- precedente, te doy la razón. Sí, ¿Te o sea, entiendes? además Oye. es tan bonito debatir con Emilio Álvarez y Casa que no hablemos de los ausentes, hablemos Oye, de los no, temas que hay tenemos que hablar aquí también de los presentes. ausentes, Bien. porque en todo caso Alejandro Moreno tendría que estar expulsando a Cintia López ¿Cómo que no Castro vota? Pero no ahora sería un mismo, acto porque eso autoritario dijo. eso. O sea, No. incluso cuando uno de tus legisladores, Son Raúl fue coordinador Eso del dijo de Verde los Yunes. y vicecoordinador. Que está aquí representando Pero su entonces, voto y nos dijo cuántos votos. Pero entonces Y ahí Cintia sí hay no línea. representa Están sus votos. reconociendo de manera expresa lo que hace Sí, unos es que momentos cuando les estaban en conviene- contra. cuando les conviene Fíjate hay que la expulsar porque contradicción. no votan. Fíjate Sí, la contradicción. Pero Ay, es los que no le- autoritarios uno por somos los de uno. nuestra A ver, coalición. A ver. ¿qué
pasó con Sheffield? Yo lo que estaba comentando ahorita es que ustedes sostenían que había habido un cambio de intención de voto en algunos del Verde y lo criticaban. Y cuando sale Cintia por no estar por no ir, es que no se mantuviera. O lo de Yunes, que votó en contra, desde mi punto de vista es un derecho que tienen las y los legisladores de votar como quieran. Fíjate, y Israel. no se me hace correcto que un partido tenga que expulsar a un legislador por votar en contra de lo que la mayoría dice el bloque. El debate comenzó porque Emilio decía, es que ustedes no le mueven ni Escobar lo pusieron como... Por eso, dice Raúl. Ya se armó el desorden. Espérenme, Emilio y Israel. Va, Raúl. Decía Emilio, en Morena, Verde y PT no le mueven una coma a lo que llega. Pero cuando se trata de la oposición, si no votan como ellos quieren, expúlsenlos. Y eso sí es real. Fíjate, esa es la democracia de la oposición. Mira la falacia de Raúl. Yo represento aquí, ¿cuántos? 118,000. 130,000 votos en mi distrito. Y voy a representar a mis votos porque eso lleva en campaña, ¿no? Y ahora dice, no, pues Cintia no representa a los que votaron en campaña. Ay, pobrecita. O sea, fíjate la contradicción de tu argumento. Yo represento a mis votantes. Es que ese es el problema. No me insulten porque yo solito. Y luego, Cintia no representa a sus votantes. Ay, pobrecita. Qué bueno que va a haber grabación del programa porque ahí queda testigo de cómo mienten sistemáticamente. Eres un mentiroso. Mustio mentiroso. Bueno, vamos al corte y regresamos con la conclusión de esta acalorada mesa. Pues conclusiones, queridos, aquí empezamos con Emilio Álvarez y Casa. A ver, una conclusión de lo que parece que no tiene conclusión. A ver, me parece que el país está tomando un rumbo autoritario muy peligroso. Lo que hemos visto en estos 28 días es una alarma a la reducción del sistema de libertades y derechos. Me parece que los mecanismos que hemos visto de una sobrerepresentación espuria, no atender a las juezas y disminuir mecanismos de protección de libertades y derechos preconfiguran lo que es este gobierno y es muy peligroso que no estemos en la lógica de poder construir acuerdos y solo una mayoría que plancha. Veníamos de una transición democrática para construir acuerdos y no es así. Lo que estamos viendo es la intransigencia de gobierno reflejada ayer en cómo los granaderos que dice Sheinbaum que no existe, encapsularon a 2 mujeres juezas. Esa es la imagen de este gobierno. Así son. A ver, ¿podemos escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum respecto a esto? Hablé hace ratito con una de las 2 juezas que encapsularon los policías de la Ciudad de México. Ellas dicen que es una afrenta a la libertad de manifestación, de expresión, pero la presidenta Sheinbaum dijo esto hace unos minutos. No sé si está por ahí el video. Ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Bueno, no se ve el reloj, que sería importante ver el reloj de la cámara, porque la jueza dice que estuvo al menos 1 hora encapsulada. Ahí está. Para poner contexto a tu comentario, Emilio. Esa imagen describe lo que está pasando en este país. Quienes levantan la voz los encapsulan, aunque sean mujeres y juezas. Eso es lo que está pasando en este país. Raúl Bolaños, del Partido Verde. No lo creas, Susana. Mira, creo que ya es momento de darle un poco de más seriedad al debate, ir a los temas meramente técnicos y no hacer campaña de oposición a través de mentiras. Yo, mira, celebro que personas como Emilio Álvarez y Casa irreal, porque en base a mentiras, a injurios y a insultos, no se va a llegar a nada. Creo que es momento de ir a los debates serios, a los debates profundos. El tema que hoy discutimos en esta mesa pues, implica muchísima interpretación jurídica y yo estoy seguro que en la Cámara de Diputados vamos a dar ese debate y va a haber ejemplo de cómo se construyen acuerdos. Qué lástima que no vino Rubén Moreira hoy, porque él sería testigo y nos podría decir aquí que sí hay una verdadera política de construcción de acuerdos, al menos en la Cámara de Diputados, que es donde a mí me toca hoy estar. Yo espero que durante los próximos meses y próximos años podamos ir a una política de más argumentos serios y de menos insultos, mentiras y descalificaciones. Ojalá que nos pueda acompañar la próxima semana Rubén Moreira. Ojalá. Israel Zamora. Sí, la reforma al artículo 105 y 107 que se aprobó, que es la inimpugnabilidad de
las reformas y adiciones a la Constitución, viene a poner un alto a los abusos del Poder Judicial, Válgame que sigue Señor. violentando la Constitución. En la aprobación del presupuesto que se dio la semana pasada, se dio a través de una sesión secreta que quedaron prohibidas precisamente con la reforma, porque antes el artículo 94, párrafo cuarto, lo permitía, sesiones secretas, y se eliminaron con esta reforma. Y a pesar de eso, la sesión del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue a través de una sesión secreta, que además violenta el artículo que prohíbe que los ministros ganen más que la presidenta, y en el presupuesto que se aprobó vuelven a violar la ley, el Poder Judicial, que debería de cumplir con la Constitución. Como son dos de la alianza contra... Entonces, como queda, es claro, porque dice nuestro querido amigo Israel, que la reforma es vigente, entonces 6 ministros pueden resolver por mayoría. Es un gran tema. ¿No? Porque como bien dice Si mi está amigo vigente, Israel, 6 ministros son si la está mayoría. vigente para unas cosas, está vigente para otras. No nada más para lo que les conviene. La configuración, ya habíamos hablado de la configuración. Entonces, yo lo que creo, digamos, es que este ejemplo, a mí me encanta, la verdad, porque son ejemplos de manual de sus contradicciones, de que solo toman lo que les conviene. A ver, déjame preguntar. ¿6 ministros hacen la mayoría si ya entró en vigor la reforma? No, porque todavía no entra la configuración de los 9 ministros. Todavía es son así. 11 y entran los 9 sí, hasta el 1 de hasta septiembre. Hasta la Suprema lo está hasta discutiendo. El 1 de septiembre del 2025. La Suprema lo está discutiendo. El problema es que ustedes creen que porque ganaron la presidencia con que votaron, que nada más tuvieron el 54 para el legislativo, pueden hacer lo que quieran. Nos Y vamos. no es así. Antes de terminar, vamos. nada más para el auditorio, es muy importante que no solamente estén pendientes de esta reforma. Esta semana decidimos el comité de evaluación del legislativo que habrá de filtrar quiénes irán a la contienda. Que la Corte ya resuelva, por amor de Dios. Yo estoy seguro que se van a llevar muchas que se sorpresas inscriban con el nivel de evaluación. del 5 de noviembre al 24 de noviembre se van a poder inscribir. A ver si no se puede atascan como postular hicieron con el doctor INE. Álvarez y Casa. Que se No puedo postule, porque no soy abogado, gracias a Dios. No todos son perfectos. No. Adiós, gracias a los tres. Nos vemos la próxima No soy semana. abogado, gracias a Dios. Las 9:05 minutos Por esta ahí mañana. hubiéramos